Hola a todos. La sesión anterior hablamos de los objetos litúrgicos y nos centramos en los ornamentos, o aquello con lo que se reviste el sacerdote. Ahora vamos a hablar de lo que se utiliza propiamente para la celebración de la Santa Misa. En primer lugar tenemos el altar. Es esa mesa al frente de las iglesias. Lo propio del altar es que ahí se ofrecen sacrificios. Los encontramos también en otras religiones. Altar viene de altus, elevado, y suele resaltar por encima de la nave de la iglesia. Es el lugar en el que tiene lugar el santo sacrificio. Aunque inicialmente en el cristianismo se utilizaron mesas de madera, con el tiempo se fueron empleando materiales más nobles para su elaboración, como el mármol, el alabastro u otros materiales nobles. El altar, vale la pena decirlo, representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es quien se ofrece sobre sí mismo. Después creo que es de esperarse que la atención se centra inmediatamente en el cáliz y en la patena. El cáliz es el vaso, podríamos decir entre comillas, sagrado más importante. Vulgarmente podríamos decir que es la copa que utiliza el sacerdote para verter el vino y que más adelante contiene la preciosa sangre de nuestro Señor. El cáliz es central en la última cena. En el cenáculo, nuestro Señor tomó esa copa, se lo compartió a sus discípulos, diciendo que era el cáliz de su sangre. Ahí se instituye la Eucaristía y por primera vez en la historia una copa contiene la preciosa sangre de nuestro Señor. Los cálices solían ser de oro, eran piezas de gran valor artístico. Es natural, la fe del pueblo le llevó a ser magnánimo con la confección de dichas piezas. Más adelante se indicó que fuera de materiales dignos. Muchos son de plata, bañados de oro, y con frecuencia se adornaban con piedras preciosas. Como te podrás imaginar, no debe estar hecho de material que absorba líquidos. El cáliz tiene como uso exclusivo ser utilizado en la Santa Misa. No es una copa cualquiera. La patena es ese platito, entre comillas, en el que se coloca la forma que será consagrada y que más tarde contiene el sagrado cuerpo de nuestro Señor. Se podría decir que hace juego con el cáliz en cuanto al material del que está hecho y también con la decoración. El copón es pues una copa, su nombre lo indica, generalmente con tapa, y ahí se conservan las sagradas formas para la distribución de la comunión. Cuando tiene lugar el ofertorio, el sacerdote despliega el corporal sobre el altar, es un lienzo, una tela, y sobre este se coloca el cáliz y la patena, en su caso el copón. Debe de ser de lino normalmente. Habrás visto también un objeto que se pone sobre el cáliz durante la celebración. Se llama palia. En ocasiones encontramos palias de muchísima riqueza, con bordadas, con piedras, con medallas, cosas realmente, obras de arte muy bonitas. Su objetivo es cubrir la preciosa sangre después de la consagración, porque protege de cualquier partícula que se pudiera desprender, que pudiera caer por ahí, y obviamente de insectos. El purificador es el lienzo que utiliza el sacerdote para limpiar y secar el cáliz al final de la misa. No me detengo en explicaciones, digamos, ulteriores de otros objetos que tienen funciones fáciles de deducir. Te los menciono. Las vinajeras, el manutergio, es el lienzo con el que el sacerdote se seca después del lavabo al final del ofertorio. Muchas veces es una toallita. La campana, el misal, el leccionario, un libro distinto al misal. El misal contiene todas las oraciones de la misa. El leccionario es el libro de las lecturas. El ambón. En celebraciones más solemnes se utiliza el incienso. Es un polvo de esencias aromáticas que al quemarse desprende una fragancia agradable. Tradicionalmente en muchas religiones se ofrece a los dioses, es decir, se quema en honor de nuestro Señor. Te acordarás que a Jesucristo los magos, llegados de Oriente, le ofrecieron entre sus regalos incienso, precisamente por su condición divina. El incienso se porta en la naveta y se quema en el incensario.
Fuera de la celebración de la Santa Misa, la Eucaristía se puede exponer para la adoración de los fieles en la custodia. Las custodias normalmente contienen a nuestro Señor. Desde hace siglos se quiso que estuviera expuesta la forma para adorarla. Hay muchas de una riqueza extraordinaria. No me detengo mucho, te muestro simplemente algunas de ellas. Y como te decía al principio, fue la fe del pueblo cristiano que le llevó a ser magnánima, a prodigarse en la riqueza de todos estos vasos sagrados. Y es que la fe del pueblo jamás se cansará de regalarle a nuestro Señor, porque nuestro Señor ha sido antes muchísimo más generoso con nosotros. Bueno, pues esto es con respecto a los objetos litúrgicos, segunda parte. Ya nos veremos. Muchas gracias.